Pasaríamos entonces a la parte de preguntas y respuestas, aprovechando su presencia e intentar un poco abonar en la temática y en la discusión sobre el tema. Tenemos aquí varias preguntas de los participantes que les pediría, si hay alguien más que quiere intervenir, nos lo hiciera a través del chat o por lo menos hacernos saber que quiere participar para que las hagan directamente. Tenemos de Elsa Hernández. Elsa, ¿quieres pronunciarla tú directamente o la leo? Elsa pregunta, ¿el Carta no contempla la arqueología histórica e industrial? Y que en caso de represas y puentes también se necesita considerar el desastre para activar su vida actual. Claro. Sí. O sea, no me acordaba que... es bien importante el considerar las características específicas de cada uno de los componentes, de cada uno de los elementos que están presentes en el camino, porque siempre son diferentes. Entonces, en este sentido, es muy, o vale mucho la pena analizar la gran diversidad y la gran, digamos, cantidad de elementos. O sea, se seleccionaron 60 sitios, lo cual no quiere decir que solo son esos 60 sitios. O sea, este es un tema que hemos platicado mucho en el caso de específico de Chihuahua. Entiendo que tienen identificados pues, una enorme cantidad de sitios que son representativos del Camino Real y que por alguna razón no fueron incorporados pues, en la inscripción en la lista del Patrimonio Mundial. Entonces, ahí vamos a encontrar toda esa gran cantidad de componentes y muchos de estos aspectos arqueológicos específicamente que deben de ser tomados en cuenta al momento de diseñar las políticas que se van a aplicar. O sea, independientemente, esto lo hemos comentado en los grupos de trabajo que están trabajando en el Camino Real de Tierra Adentro, de la importancia de asumir que hay otros componentes que tienen que ser integrados, o sea, en el manejo, ¿sí? Si bien en la declaratoria va a ser bastante complejo que se vuelvan a sumar nuevos elementos, sin embargo, para el manejo, y esto lo hemos consultado incluso con el Centro de Patrimonio Mundial, con el ICOMOS en su parte central, con los especialistas del Comité Internacional, y nos dicen que se puede sumar a los sitios que ya están, algunos más que se considere que tienen relevancia. Esto creo que es una cosa que vale la pena explorar. Obviamente, en esta etapa lo esencial es esos 60 sitios, que les hace falta su plan específico. Pero, sin embargo, no dejar de prever en una posible etapa posterior la integración de nuevos componentes que son representativos, que por alguna razón escaparon al trabajo que se hizo, que también fue arduo y multidisciplinario en su momento, pero que sin embargo es necesario ampliar en este momento, ¿no? Tenemos aquí otra participación que pregunta si el caso de Valle de Allende, que está identificado como pueblo dentro de este itinerario del Camino Real de Tierra Adentro, y bajo esa categoría, ¿hay especificidades de estrategias y políticas de conservación prioritaria en este plan de manejo? Sí, o sea, en lo que son los lineamientos generales, se establecieron lo que comenté, estos ejes transversales, y se establecieron algunas especificidades específicas para los poblados que tendrían que ser tomados en cuenta al momento de diseñar ya los programas y proyectos específicos. El documento se puede consultar, o sea, es un documento público. Hay varias formas de entrar a él. Una de ellas es poner en el buscador de internet WHC, World Heritage Center. Ahí entran al Centro de Patrimonio Mundial, a la lista del Patrimonio Mundial, se van a las declaratorias por país, de ahí llegan a la del Camino Real de Tierra Adentro, le pican ahí y van a encontrar una de las pestañas de donde se explica todo el documento, uno que se llama documentos.
le pican ese de documentos y está todo el expediente de postulación y está el plan de manejo. Esa es una forma de acceder. La otra es que lo buscan en el buscador de internet y les va a aparecer también. O sea, es de consulta pública y ahí van a encontrar justamente estas como estrategias generales específicamente para los poblados. Que hay que desarrollar más, por cierto, ¿eh? Gracias, doctor. Sí, ahorita en un momento más les agrego la liga para que directamente desde el chat pueda, quien tenga curiosidad y tenga la intención de revisar eso. Aquí también pues está la inquietud que ya nos despejó el tema de que si no hay más adentro de los 70, ¿qué se hace con todo lo demás que sí está aquí dentro de Chihuahua? Entonces, esos entendemos que se pueden integrar dentro de las estrategias del plan. Sí, o sea, es decir, el plan es del país miembro de la UNESCO, se llama México, y el plan es para que México lo aplique. Si México, dentro de su soberanía, decide ampliarlo a tocar elementos que sean, que sea importante proteger bajo la misma tónica, bajo los mismos lineamientos, pues ¿por qué no se puede? Claro que se puede. Y si un municipio lo decide hacer bajo la mirada del plan general, por supuesto que lo puede hacer. O sea, es decir, no está cerrado, o sea, se plantea, por eso en alguna de las láminas mencionaba que es documento evolutivo. O sea, la importancia es de que si se decide proteger, hay que protegerlo, ¿sí? O sea, si se decide tomar ese reto, ese compromiso, pues habrá que hacerlo. Pero no está cerrado, o sea, yo creo que debe de quedar claro. Sin embargo, ahorita esta primera parte se refiere exclusivamente a los 60 sitios. Sin embargo, sabemos, y en el caso específico de Chihuahua, que hay mucho más que proteger, pero se puede tomar como ese alineamiento general y aplicarlo en los otros elementos que se consideren significativos para Chihuahua en esto, ¿sí? Bien. Hay otra pregunta sobre si existen proyectos y acciones de conservación, acciones de educación o de investigación del patrimonio cultural a la escala de pueblo, como lo es Valle, en alguno de los otros pueblos o en cualquiera, repercutirá para los demás. Es sí, decir, claro. Sí. A ver, sí, termino, Anneli. Sí, es como si de alguna manera me imagino que las buenas prácticas habrá que tomarse y replicarse en otros sitios, aunque ese sería, sí, perdón. aunque cada nivel de pueblo, pues cada uno es distinto, ¿no? O sea, digo, ahí hasta dónde puede haber una línea general y prácticas en ese sitio, pero que puedan repetirse como tipo de caso, ¿no? Sí, claro. O sea, el planteamiento metodológico de un documento de estas características es que sea replicable. O sea, es decir, que se pueda utilizar para otros ejemplos y sea válido, ¿sí? O sea, esto es importante. Entonces, sí, hay lineamientos generales que ya están establecidos para el nivel 1 y el nivel 2. Pues el nivel 2 es el de las tipologías. En estas tipologías está la de pueblos específicamente. Ahí vienen una serie de propuestas de acciones que se tendrían que desarrollar y que son de carácter común para los pueblos. Incluso para un pueblo que no esté dentro que esté en el Camino Real, pero que no esté dentro de la lista de estos 60 ejemplos, se puede asumir. ¿Por qué? Porque la metodología tiene que ser replicable. O sea, esa sería una de las partes importantes. O sea, que pueda dar lineamientos generales en una estructura metodológica que pueda ser utilizada para los ejemplos que se considere sean relevantes, digamos. Aquí hay otro que tiene que ver con lo que ya nos respondió, pero si prevé el mismo plan de manejo algún tipo de procedimiento para que se puedan después protegerlos, además de a otros sitios, además de los 60. Hay una propuesta, sí, esta ha sido la pregunta del $1,000,000, o sea, ¿cómo hacer para que se integren oficialmente a la declaratoria? Hay dos rutas. Una ruta es la que, por ejemplo, en este momento, en este año específico, se está desarrollando, que es la ampliación de un nuevo sitio, en este caso a
a la inscripción de los conventos del siglo XVI que fueron establecidos después de que entró Hernán Cortés, o sea, de los conventos que están en esta ruta, que son, creo que si mal no recuerdo, son 16 o 19, se está buscando integrar uno nuevo en Tlaxcala. Es un sitio serial al que se le está integrando un nuevo elemento. O sea, la propuesta se va a discutir este año y la idea es de que sí se logre esa inscripción, pero como parte, o sea, es el convento de San Francisco de Tlaxcala, como parte de la ruta de los conventos, o sea, no solo como uno independiente, sino como parte de esta cadena de elementos. En el caso del Camino Real, pudiera ser esa ampliación del sitio serial con nuevos elementos. En el caso del Camino de Santiago lo hicieron, o sea, el Camino de Santiago de Compostela ha tenido tres, digamos que ampliaciones. O sea, la inicial, una segunda, que tomó otro de los rutas de los recorridos, y una tercera que implicó otros componentes del recorrido, o sea, es itinerario cultural también. Entonces, se puede, esa es una ruta. El riesgo de esto es que como estuvo bastante compleja la inscripción, no todos los que iban a votar estuvieron convencidos de que la propuesta mexicana era la mejor, pudiera haber el riesgo de que se nos fuera para abajo todo, ¿sí? Al momento de una nueva revisión. Entonces, hay otra alternativa que se propuso incluso cuando se hizo la inscripción del Camino Real de Tierra Adentro, es que pudiera haber una ampliación, hacer de un sitio lineal nacional a un sitio lineal binacional. ¿Esto qué quiere decir? Que se pudiera integrar toda la parte correspondiente a Estados Unidos del recorrido. O sea, al ampliar a esa binacional, la posibilidad era de integrar nuevos sitios mexicanos en eso. O sea, esto es una de las posibilidades que queda presente. Ahora, las dos son bien complejas. Las dos implican mucho trabajo y en específico esta binacional, mientras esté el señor Donald Trump, que nos aborrece, que nos está poniendo muros por donde pueda ponerlos para que no pasemos, está rompiendo justamente con esa función histórica del Camino Real de Tierra Adentro, que era de llegar desde Ciudad de México hasta Nuevo México, hasta Santa Fe en Nuevo México. O sea, mientras esté ese señor o políticos afines a esa ideología, pues va a ser imposible que Estados Unidos llegue a la conclusión de que lo va a impulsar esta inscripción del otro pedazo que nos queda. Entonces, es complejo el panorama, los dos son complejos, sin embargo, no es que quiere decir que estén cerrados, simplemente que implicaría un grado enorme de trabajo. Ahora, en el caso del Estado mexicano, yo no soy, digamos, que el más, digamos, con posibilidades de decirlo, es que la verdad es que hay lista de espera, ¿sí? Para inscripción de sitios, o sea que hay muchos más sitios que quieren inscribirse por primera vez y no una ampliación. O sea, una ampliación queda como un poco en segundo término, pero sin embargo es posibilidad, se podría eventualmente tener. Sin embargo, para efectos de protección, para efectos de un plan de manejo que pueda ser replicable, creo que se puede plantear sin mucho problema. Bien, hay otra de Jerry Calderón, que es cómo se está involucrando a las comunidades que son parte del CARTA. ¿Tiene usted algún indicador de qué nivel de participación está teniendo la propia comunidad? En este momento estamos trabajando en lo que es la definición de la metodología para la aplicación en estos 60 sitios. Estamos trabajando en eso. Uno de los aspectos que hemos considerado para la definición de programas y proyectos es que sea participativa. Es decir, que la comunidad participe. Si el objetivo es la comunidad, pues creo que habrá que escuchar a la comunidad. O sea, esto es obvio, ¿sí? Sin embargo, metodológicamente a veces no es tan fácil. O sea, ¿por qué? Porque implica talleres, talleres en los 60 puntos, que cuestan dinero, o sea, que cuestan movimiento, que cuestan un montón de cosas, bajo la misma perspectiva común, que eso es lo complicado. Entonces, yo cruzo los dedos de que después de esta pandemia, esos recursos que
que quitaron para un montón de dependencias que pueden tener implicación en este tema, pues que nos lo regresen y que realmente podamos nosotros trabajar en estos talleres participativos, en estas dinámicas con las comunidades, para realmente oírlas y recoger sus inquietudes, sus intereses, sus ideales que pueden tener en el desarrollo de sus comunidades. O sea, la UNESCO, de hecho, plantea que cuando se hacen este tipo de documentos deben de ser participativos. O sea, ese es un componente esencial de los nuevos planes de manejo. Entonces, se tiene que hacer participativo, tiene que tener soporte hacia lo sostenible, hacia lo sustentable. O sea, una serie de características que anteriormente no se tomaban en consideración y que ahora son fundamentales. Entonces, por supuesto que sí, metodológicamente lo estamos planteando. Ahora, llegar, lo que decía hace ratito, de la idea a la práctica, pues se ocupa la lana, el dinero, o sea, para poderlo hacer. Entonces, pero si no se pide, nunca se va a dar. O sea, hay que saber que se ocupa dinero para saber dónde se puede aplicar. Entonces, sí es importante, fundamental, por supuesto. Bien, y yo creo que, bueno, este es un primer paso a tener esta oportunidad de escuchar a la comunidad. Tenemos aquí a Anabel López, que está en el Templo de San Bartolomé, nos está viendo, ha estado en esta sesión muy atenta y ella expone que por qué en el caso de Villa Coronado no se consideró en los 60 sitios la región que tiene un lugar llamado Peñoles, donde existen pinturas rupestres. Elsa Hernández está comentando que Peñoles es fundamental en la explicación de estas asociaciones hacia las referencias que hacen del cruce y del camino, y que además Coronado tiene un mesón, un rebote de origen vasco, es parte del propio camino, es el punto anterior a llegar a Valle de San Bartolomé. Y bueno, entonces todas estas cosas que reconocemos en el territorio, en el trayecto de la ruta troncal y ramales, pero que no es que estén fuera, sí, o sea, no los eximen ser parte del camino, ¿no, doctor? Ahí que puede comentar. Sí, bueno, o sea, me queda claro. Ahí yo no sé, cuando se hizo el expediente de postulación, a mí me tocó participar por Jalisco, o sea, de identificar los sitios. O sea, nosotros habíamos escogido alrededor de 20, de los cuales nos pidieron, y se me hace lógico, que redujéramos al mínimo posible que fuera representativo, ¿sí? O sea, eso fue en nuestro caso, en el equipo de Jalisco. En el equipo de Chihuahua, no sé cómo fueron las decisiones que se tomaron. O sea, yo estuve en contacto con los equipos de Durango, por ejemplo, con los equipos de Zacatecas en su momento, antes del 2010, y la verdad ellos ahora sí que se sirvieron con la cuchara grande. O sea, tuvieron el apoyo de sus gobiernos de los estados, que a lo mejor no sucedió en Chihuahua, en el que pues se pusieron a hacer el equipo estatal, se puso a identificar un montón de sitios, de los cuales dijeron, bájale, y aún así quedaron bastante generosos. O sea, se nota mucho la diferencia, por ejemplo, entre Chihuahua y Durango, o sea, que están inmediatos, ¿no? O sea, eso a mí me queda claro. Ahora, como fue muchos equipos y cada equipo presentó esto, en el caso específico de Chihuahua yo no estoy tan enterado de por qué al final de cuentas se tomó solo un solo ejemplo, ¿sí? Pudiendo, no sé si mal no recuerdo, eran como 20 sitios relevantes, ¿no? 20 y tantos sitios relevantes que están dentro de Chihuahua en el recorrido, o sea, hasta Paso del Norte. O sea, todos estos ejemplos quedaron fuera. Ahí sí ya no me tocó entender el por qué, pero sin embargo sucedió, ¿sí? Entonces, pero eso no quiere decir, ya lo comenté anteriormente, de que no se pueda desarrollar acciones en el ámbito nacional para proteger esos sitios, ¿sí? Entonces, habría que hacerlo y habría que enfrentar el reto, y así como se mencionan algunos de los como cuentas de este rosario, que es el Camino Real de Tierra Adentro, pues es que hay muchas, ¿sí? Relevantes, estos marcadores digamos, geográficos en el territorio. O sea, nada más escogió uno, que es el de la Sierra de Órganos, pero en realidad es que hay un montón de marcadores geográficos que van
guiando al viajante en el territorio, pues casi en donde a veces ni siquiera había un camino trazado, sino que simplemente había un punto al que había que llegar. O sea que esa es una de las grandes cualidades de nuestro camino real, que no nos entendieron bien cuando se hizo la evaluación. O sea, que decíamos nosotros, es que es de aquí para allá. Sí, pero ¿dónde está el camino físico? O sea, no, es que hay el camino por donde pasó una carreta, al día siguiente pasó por otro lado, pero no importa porque iban al mismo punto. O sea, ese tipo de sutilezas son las que en su momento costaron bastante trabajo que se comprendieran, ¿no? Porque es muy largo y muchos ramales, ¿sí? Además de preguntas, tenemos algunas felicitaciones, doctor, por su presentación. Está con nosotros en esta sesión la presidenta del Comité Internacional de Itinerarios Culturales y la secretaria general de ese comité que quieren tener una participación. Adelante, Cecilia. ¿No se la quieres dar primero a Alicia? Porque Alicia la pidió primero. Aquí somos bien democráticos en el comité, por favor. Ah, ok. Tu felicitación estaba antes por eso, pero Alicia, adelante. Será Guadalupe. Micrófono, Alicia, está apagado. Ahora, ya. Ya. Yo quería comentar, digamos, al hilo de lo que comentaba de los problemas con el tema de la comunidad y la participación comunitaria, quería comentar que la experiencia que se está llevando a cabo en el Capagnián, en el tramo argentino, es muy interesante porque están trabajando con distintas unidades de gestión. Entonces, en lo que hace a las comunidades, digamos, tienen unas unidades de gestión local y no solamente asisten y toman decisiones las propias comunidades, sino que ellas han sido capacitadas para intervenir en los distintos trabajos. Entonces, claro, hay un beneficio directo, porque han sido, digamos, ha habido una, es bidireccional la gestión, ¿no? Entonces, si bien existe una jerarquía en cuanto a decisiones, digamos que ellos han transformado la gestión de ser una estructura netamente piramidal a una horizontal, en donde son todos vasos comunicantes. Entonces es muy interesante porque hay un trabajo intenso con la comunidad, desde la comunidad y con los profesionales en un mismo plano, y hay una interrelación de conocimientos. Entonces esto es muy, muy sano, muy interesante, porque ya sabemos que es un plan de gestión, que no es lo mismo, digamos, que trazarlo y seguirlo, digamos, linealmente, porque tiene sus inconvenientes en cuanto a que los tiempos no son los mismos al trabajar con la comunidad. Pero a mí lo que me pareció interesante es que ellos han generado trabajo, han generado oficios, han recuperado identidad, han recuperado estos oficios que habían quedado en la noche de los tiempos y relegados a otro tipo de profesionales. Y entonces es muy interesante lo que ellos están llevando a cabo en este tramo argentino. Esto es lo que quería compartir, digamos, al hilo de lo que comentabas de los problemas con la comunidad. Y muchas gracias, Cecilia, por cederme la palabra. Bueno, ahí yo quisiera comentar es que al ser el Camino Real de Tierra Adentro, el primero que se inscribió bajo esa categoría de itinerario cultural, siguió el Capagnián, y que ahora tenemos nosotros que aprender del Capagnián. O sea, es decir, recuperar algunas de esas experiencias que han tenido, que además son súper interesantes porque estamos hablando de comunidades indígenas, estamos hablando de un recorrido también amplísimo, y este trabajo con la comunidad yo creo que sería como bien interesante tomarlo en consideración al momento de plantear nuestras propuestas. O sea, es decir, creo yo que los itinerarios culturales en general, o sea, desde el de Santiago, o estos dos ejemplos que estamos poniendo acá americanos, deben de ser, o más bien deben de estar interrelacionados metodológicamente en cuanto a toda su visión, sus planteamientos, porque estamos hablando de una sola categoría, o sea, de patrimonial. Entonces, sería bien interesante recoger
experiencias del Capacñán que pudiéramos eventualmente aplicar acá. La circunstancia es diferente, por supuesto, las características son diferentes. Sin embargo, yo creo que si estamos hablando de metodología, sí puede ser replicable. Entonces, ahí es donde está la médula, ¿no? En encontrar esa metodología que pueda ser replicable y aplicable en nuestros sitios. Va a ser bien complejo, pero bueno, si no le entramos, nunca vamos a llegar al otro lado. Claro. Ahora sí, Cecilia Calderón Puente, presidenta del Comité Internacional de Itinerarios Culturales. Adelante. Gracias, Anaí. Nacho, pues felicidades. Te presento a Alicia Can, no es Guadalupe Cepeda, secretaria general de ICOMOS mexicano. Alicia Can es secretaria general del Comité Internacional de Itinerarios Culturales, es diferente. Bien, pues yo lo que quiero comentar es que es muy importante la metodología que has desarrollado, porque así como dijiste que México ahora tiene que aprender de Capacñán, y bueno, también la nominación de Camino Real es corta, muy corta. Cuando nos enteramos en el seno del SIC que había habido una nominación desde México, bueno, la esperada era una nominación desde la Tierra del Fuego hasta muchísimo más arriba. Y sí hubo ahí una serie de complicaciones, pero yo creo que esto debe de evolucionar y debe de caminarse a trabajar incluso con Centro, Sudamérica y Estados Unidos, porque luego hay problemas de comprensión temporal. Es decir, en esto nos lo hemos topado permanentemente, con problemas de comprensión temporal, que esa es una de las cosas que viene bien señalada en la Carta de Itinerarios Culturales. El itinerario está en un tiempo determinado, con una frecuencia determinada. Entonces, muchos bienes arqueológicos no pueden formar parte de este camino porque no aparecen en el momento. O sea, está bien clara la definición del itinerario, que es una mezcla, una interacción de ida y vuelta, con una producción de una nueva expresión cultural. Entonces, por eso es que muchos, para respuesta de muchas de las personas que escribieron por aquí en el chat, por eso es que muchos de los sitios no están incluidos. Esa es una parte. La otra es que normalmente Patrimonio del Mundo lo que solicita es una síntesis, o sea, algo que demuestre que hay este valor excepcional, que hay un patrimonio compartido, bla, 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 pero no se pueden meter todos, que fue el caso de Capacñán, ¿no? Por ejemplo, Capacñán, pues son 24,000 kilómetros de recorrido, y en realidad, de todo el 24,000 kilómetros de recorrido, pues los sitios que están nominados será una 10ª parte. Sí están reconocidos, es decir, sí están definidas las zonas. Hay zonas que están perdidas, la mayor parte están definidas, pero no todo está, entonces estamos hablando de un 10%. Sin embargo, ¿qué pasó en Chihuahua? ¿Qué pasa en Chihuahua? Bueno, es que simple y sencillamente la investigación no se continuó, y muchos de esos sitios que habían estado esbozados inicialmente están dentro de este conflicto de que no forman parte temporalmente de esto, ¿no? O sea, no inciden directamente en el desarrollo de un proceso de cultura compartida. Ese es el punto. Y por otro de los lados es que también temporalmente no están incluidos en este esquema, como este plano que hemos visto que tomó México para la nominación, donde marca un óvalo. Este óvalo en realidad pues surgió en el 2004, cuando estábamos en pláticas en el seno del SICA y en Pamplona, y yo presenté ese óvalo que se queda marcado ahí en el estado de Chihuahua, pero es que en realidad estaba yo en la duda de si era por un lado o era por el otro. Y en realidad el óvalo dice que el camino antiguo va por el lado izquierdo, no por el lado derecho. Y tampoco va hacia el norte, sino que sigue por por el costado derecho del río Conchos. Y entonces lleva a Ojinaga. Entonces ahí se derivan muchísimas otras cosas que se tienen que estudiar más a fondo. Pero los bienes relacionados a esta nominación, a este itinerario, que son muchísimos y que están
digamos, espreados por todo el estado de Chihuahua, y esta parte la hablo como local, como chihuahuense 100%, no quiere decir, y esto tiene que quedarnos a todos muy claro, no quiere decir que un bien que no está nominado como patrimonio del mundo no valga. En ICOMOS, como asesores de UNESCO, que nos ha pedido constantemente el doctor Cono, presidente internacional actual de ICOMOS, nos ha pedido que nos manejemos como asesores de UNESCO, es decir, que lo digamos con toda claridad, y que digamos cuáles son los conceptos. No nada más defendemos el patrimonio nominado como patrimonio del mundo, va desde patrimonio del mundo hasta el patrimonio local. Entonces el patrimonio local es bien importante. ¿Cómo funciona su conservación? Funciona con la cohesión social. En tanto no hay cohesión social, conocimiento del manejo de estas ideas, el patrimonio no se va a conservar. Entonces viene esta máxima que dice por ahí, patrimonio que no se utiliza no tiene necesidad de ser conservado. Bueno, entonces, yo ese era espero no haber hablado demasiado, normalmente me da el micrófono y hablo de más, pero ya me callé. Termino. Felicidades, Nacho, por tu intervención. Pero, un gusto saber de ti, Cecilia. Bueno, creo que es importante, pues muchas de las cosas que ha comentado Ceci, respecto al cómo enfrentarlo. O sea, por ahí vi una de las preguntas que están en el chat, que decía que cómo hacer para proteger. O sea, hay que, y ahorita lo dijo Cecilia de una manera muy clara, o sea, está la esfera de patrimonio mundial, esa es una esfera. Sin embargo, los países tienen la posibilidad de establecer lo que serían declaratorias, podría haber nacionales, estatales o municipales. O sea, es decir, si bajo o el paraguas, para que quede como más ejemplificado, del sitio patrimonio mundial, que se llama Camino Real de Tierra Adentro, se decidiera a nivel estatal hacer declaratorias de los sitios que tienen evaluados, por ejemplo en Chihuahua, pues es absolutamente factible, absolutamente viable. Es decir, sería deseable, o sea, que además de los que ya están inscritos, se pudieran en el ámbito estatal poner muchos más, ¿sí? Con todo su esquema de protección, con todo su esquema de control, de manejo, de todo eso, que al final de cuentas redunde en la protección de este itinerario, de esta ruta histórica, que nos daría la idea de cómo fue, de cómo es en la actualidad y cómo va a ser en el futuro. O sea, lo que nosotros estamos haciendo, esto lo he dicho en otras pláticas, pero me gusta decirlo nuevamente. O sea, nosotros somos pontífices, o sea, somos puentes entre el pasado y el futuro. O sea, así como el pontífice máximo, que es el Papa de la religión católica, nosotros somos pontífices del patrimonio. Es decir, que está el pasado, está el presente y está el futuro. Nosotros debemos de ser esta generación, el puente entre el pasado y el futuro. O sea, asumirnos así, y eso nos ayuda a entender que no nada más es una actitud romántica hacia mirar el pasado y que todo pasado fue mejor, sino más bien, ¿cómo le vamos a hacer? Lo voy a decir en mexicano, ¿cómo chingados le vamos a hacer para pasar el pasado hacia el futuro? Con todos sus valores, con toda su riqueza, con todo su potencial de desarrollo que tiene. O sea, esto es bien importante, y por lo tanto, una declaratoria estatal, una declaratoria municipal de estos elementos, de estas cuentas del Rosario, que es el Camino Real de Tierra Adentro, que decidiera el gobierno municipal, el gobierno estatal, o incluso el gobierno federal, asumir como protección, pues es absolutamente viable y bienvenida. O sea, esto ayudaría muchísimo a entender la complejidad del camino, ¿sí? Y como dijo Cecilia, el tema es que hay que proteger, o sea, hay que proteger. El cómo, pues hay que ver cómo, pero hay que proteger. Bien. Claro, y en hilo con lo que han estado comentando, también tenemos la presencia de María de Guadalupe Cepeda Martínez, secretaria general de ICOMOS Mexicano,
Y también aquí nos pone en el chat que es fundamental el que haya este tipo de declaratorias, aunque sea en otros niveles, porque para la protección es importante que de manera oficial se reconozca, ¿no? Si quieres hablar, Guadalupe, si estás ahí. Buenas tardes a todos ustedes. Qué gusto verlos. Felicidades, Nacho. Una excelente exposición, muy clara, muy ordenada, muy ilustrativa para todos los que estamos interesados en estos documentos que se deben de hacer con mucha claridad y que deben de ser muy útiles para todo el público involucrado. ¿Cómo estás, Cecilia? Qué gusto verte. Hola, Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto verlos a todos. ¿Cómo estás, Federico? Muchas gracias por tu hospitalidad, Elsa. ¿Cómo estás? Pues aquí la parte fundamental que se ha estado viniendo discutiendo es precisamente esta participación comunitaria, pero yo ya haría el énfasis en esta parte de certidumbre. Tanto así que sí se puede decir que el patrimonio cultural está ahí, está presente, está para que se le reconozca. Se necesita un procedimiento que dé certidumbre a la comunidad y a las autoridades para ejercer recursos, para desarrollar programas, para desarrollar acciones sobre todos estos puntos que nos están interesando. Qué bueno que todo lo que es el plan de manejo, ya lo comentó el doctor Ignacio Gómez, es evolutivo, o sea, que va a ir cambiando con el tiempo. Y qué bueno que se están inscribiendo otros itinerarios de los cuales se puede aprender. Yo veo fundamental que esta unidad de gestión para el Camino Real de Tierra Adentro se diversifique a los diferentes puntos. ¿Para qué? Para que sea el monitoreo más estricto, más intenso sobre los puntos correspondientes, porque si hay una sola unidad de gestión para todo el tramo que ya están comentando, va a ser dificilísimo. El ejemplo que nos comenta Alicia acá, pues es lo que debe de ser, que cada zona, cada región tenga su propia unidad de gestión que pueda generar y detonar estas acciones y estas respuestas a la protección del patrimonio. Pues eso es lo que ICOMOS mexicano visualiza, que la comunidad tome las riendas de su patrimonio. Y para tener la comunidad certidumbre de que lo que está haciendo es oficial, de que lo que está haciendo va a ser respetado, pues sí se necesitan definitivo lo que ya comentan las resoluciones de cabildo en los municipios, que el cabildo resuelva que eso debe ser protegido. Las resoluciones a nivel estatal, que el gobierno del estado resuelva integrar esos puntos a su plan de conservación. Y que obviamente desarrollen las declaratorias de patrimonio artístico, patrimonio histórico, conforme vayan siendo necesarias por parte del gobierno federal. Pues yo los felicito, ha sido un excelente y además un recorrido muy agradable sobre el desarrollo de este instrumento que me parece fundamental, que es un instrumento que se puede ir enriqueciendo con el tiempo y que hoy mismo hemos señalado cosas que pueden írsele agregando y que lo van a hacer mejor. ¿Para qué? Para que la comunidad esté presente, la comunidad tome las riendas, tome responsabilidades y el patrimonio cultural, por lo menos el tramo del Camino Real de Tierra Adentro en México, tenga una garantía de que tiene sus guardianes distribuidos a lo largo y ancho de este patrimonio lineal. Muchas gracias. Gracias, Guadalupe. Me das entrada a presentar a uno de los guardianes de Valle de Allende, que es Rita Soto, que pone aquí La Parida, la Hacienda del Río Florido, La Concepción, son lugares del Camino Real y es un tema de haciendas de la región que hicieron posible. Aquí nos va a contar qué, Rita, adelante. Se va a tratar esos lugares en haciendas, pero por lo pronto vamos a tratar el tema de Valle de Allende, que es el pueblo, y
todos esos lugares fueron parte del cantón, o depende de la época, ¿verdad? Porque también hay que ver que el Camino Real cambió las rutas poquito por la inundación, por la sequía, por los desiertos, por los ríos crecidos, pero todos venían a dar a Valle de San Bartolomé. Eso no tiene la menor duda. Y sí, el río Florido fue una de las haciendas más importantes y la concepción de Valle de Allende, pertenecían al valle. Pues es todo, los felicito, ojalá que todo les salga muy bien a todos. Gracias, Anali. Es que es la comunidad de Valle hablando y me da mucho gusto que sí se hayan conectado Esperamos seguirlos teniendo aquí en las sesiones de toda la semana y continuar con trabajo que ya es arrastrar el lápiz. Ya sabemos que hay muchos que han estado ahí sin quitar el dedo del renglón y son pues los custodios, son los que viven el patrimonio al final de cuentas. Estamos intentando organizarnos de manera que seamos más eficientes en transmitir las necesidades que se tienen localmente para trabajar en lo que haga falta. Doctor, si tiene algún comentario para cerrar. Estoy revisando el chat, nada más si me faltó alguien. Están pidiendo la liga que prometí, ahorita la preparo y se las pongo. Y el tema de participación de pueblos indígenas en estos procesos de carta, pregunta Francisco. Bueno, ahora sí que no me queda claro, o sea, la verdad, honestamente, si en el recorrido del Camino Real hay todavía pueblos originarios, o sea, hay población mestiza. O sea, no me queda claro si hay alguno de los elementos, alguno de los puntos donde todavía haya poblados de pueblos originarios. Yo hasta donde tengo conocimiento, no, o sea, si lo hubiera, por supuesto que habrá que incorporarlos y consultarlos, o sea, pero no me queda claro, es que yo percibo más bien que hay comunidades mestizas en la actualidad. Bien. Yo quisiera comentar algo, como para, si me permiten, ¿se podrá? Claro. Sí, adelante. En relación a los sitios, bueno, durante el 2011 y 2012, el Centro INAH Chihuahua en su momento, y igualmente el gobierno del estado de Chihuahua, a su servidor le solicitaron poder hacer un expediente para incluir los otros sitios que formaban parte del Camino Real Tierra Adentro. Se armó ese expediente, se entregó y se hizo un resumen de esos sitios. Acabo de compartir la liga de un video que es un resumen de ello, y bueno, también está el documento que en otro momento podamos compartir, pero el resumen de los otros sitios está en ese pequeño video que muestra lo que hace falta por incluir en el Camino Real Tierra Adentro. Pero ciertamente lo más importante es incluir aquello de manera correcta y con participación comunitaria, esta población que es Valle Allende, de una manera sana, inteligente y participativa a todo el resto del Camino Real Tierra Adentro. Ahora se queda el micrófono abierto, estamos en hora, 1 minuto de lo que nos habíamos propuesto, si alguien más quiere participar. A ver, a la 1, a las 2, a las 3. Cecilia, le veo que levantas la mano. Y Elsa. Nada más, rápidamente. Lo que comentas, Federico, la declaratoria final, como salió de Patrimonio del Mundo, trae una restricción. Y la restricción es que no se puede nominar más en México si no se hace en conjunción con otro país, como por ejemplo Estados Unidos. No dice Estados Unidos, pero es por ejemplo otro país. Y es que estamos hablando de un itinerario que traspasa fronteras, bla, 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 bla. O sea, tenemos que ver toda la conceptualización de lo que es el itinerario y esa fue la restricción que quedó. Ahora, la noticia interesante, que era lo que, esto lo acotó también ayer el doctor Francisco Morales, la noticia interesante que cuando lo acotó ayer, yo le comenté que precisamente pues Estados Unidos como que le está haciendo ojitos a la idea, independientemente de que
pues para Estados Unidos las nominaciones de Patrimonio del Mundo no son así como el punto nodal, pero están volteando a ver la posibilidad. Entonces, eso abre una posibilidad. Pero sí hay que replantear estudios porque la temporalidad de lo que se seleccionó en Chihuahua es demasiado variante, es demasiado variable. Entonces, hay que determinar una temporalidad y reconducir las zonas establecidas, ¿sí? Ese es el punto. O sea, hay todavía mucho que estudiar. Yo sé que se hizo ese expediente, se hizo mucho esfuerzo, pero sí se tiene que revisar temporalmente que estos quepan en esa nominación. Es todo. Gracias. Bien. Elsa. Yo tengo ahí atravesado algo, doctor Gómez Arriola, en relación a la declaratoria del Camino Real. Para mí, y bueno, como arqueóloga, yo soy arqueóloga, el Camino Real de Tierra Adentro es solo la continuación española del camino de los Posteca a larga distancia. ¿Por qué? ¿Y por qué llega a Santa Fe? Pues porque están las turquesas, y las turquesas están en toda la Mesoamérica antes de la conquista. Entonces, tampoco se inventó el hilo negro. Para mí esa ha sido una dicotomía muy interesante. Yo lo he tratado de hablar con alguienes en Aguascalientes, en alguna reunión, pero como que es más bien de arquitectos que de arqueólogos en la discusión, pero creo que no deberíamos de olvidar que simplemente, bueno, es una continuidad. ¿Y por qué se van hasta allá? ¿Por qué no a Nueva York o a algún lado? No, porque van a las turquesas, ¿sí? ¿O por qué hay guacamayas en Casas Grandes? Porque es parte de la ruta de los productos suntuarios que llevan los Posteca, ¿sí? Entonces, más bien es como que para mí tendríamos que retomar mucho de eso y mucha de la traza del camino, aunque claro, se amplía porque antes era a pie, se amplía a carreta, pero básicamente, y sí lo quería decir porque creo que pues sí sería importante, por lo menos es un punto de vista mío. No, por supuesto y totalmente de acuerdo. O sea, los españoles cuando penetran en los territorios, o sea, en todo el país, en lo que se basan es en las rutas prehispánicas, sin ninguna duda. O sea, las rutas ya estaban establecidas, simplemente las retoman. O sea, por ahí creo, se comentó hace poquito, por ejemplo, ¿por qué Cortés pudo llegar hasta Honduras por tierra? Pues porque se fue por los caminos prehispánicos. O sea, está claro que son la base del recorrido. O sea, ahora bien, que hubo adaptaciones, ajustes, todo eso, pues era a los intereses de la corona española. Pero sin embargo, el recorrido evidentemente, o sea, y está más que demostrado arqueológicamente, pues es un recorrido que tiene su origen en el periodo prehispánico, sin duda, ¿sí? Se escogió el único punto arqueológico que se escogió fue fundamentalmente porque está representado en esa cueva de Ábalos, una carretita en ese vestigio, pues, digamos, rupestre, pintura rupestre, porque se hacía muy significativo, que es incluso el logotipo que se seleccionó para el Camino Real, el local, que en este caso seguramente era indígena, está viendo las carretas y se le hicieron tan extrañas que dijo, yo las voy a pintar, ¿sí? O sea, algo tan importante y tan significativo. Entonces, por eso se seleccionó esa imagen y ese sitio en particular, ¿no? Porque era representativo del contacto, justamente, del contacto entre estos invasores españoles a los territorios pues de todos estos llanos de los chichimecas, que estaban poblados y que tenían recorridos, o sea, obvio, ¿sí? Pero sí es bien pertinente y sí creo que está mencionado en parte de la argumentación del expediente, a lo mejor no en el grado así tan profundo, porque tampoco es que haya los estudios tan profundos como para poder establecer trazos, ¿no? O sea, están las evidencias, pero no están los trazos.
pero sin duda, o sea, son de origen prehispánico, actualizados, modernizados en su momento. Bueno, muchas gracias. Estamos en tiempo. Doctor Mancera, ¿quiere cerrar o ya se finí por el día de hoy? No, nos esperamos. Con agradecimiento a todos, ha sido un éxito esta segunda sesión del seminario, y agradecemos a todos los miembros de ICOMOS, a los miembros del Ayuntamiento de Allende, a los miembros del INA, a investigadores, estudiantes por haber participado en este seminario. Agradecemos todos su participación y a los amigos de Valle Allende nuevamente muchas gracias por estar con nosotros. Los esperamos el día de mañana. Tenemos una conferencia no trapeo con mis archivos, pero tenemos una conferencia, les va a llegar al archivo directamente sin ningún problema a todos los que se han inscrito. Sigan invitando a las personas que posiblemente les puedan interesar este tema, y pues muchas gracias. Muchas gracias y felicidades y aplausos de manera virtual y intercultural. Gracias, Ignacio.